Hoy nuestra directora es nuestra hermana Mariana. Así que todo suyo, mi amada. Amén. Amén. Leemos bajo la dirección del Padre, del Espíritu Santo. Joel 2, perdón, Joel 2, Joel 2, 12. ¿Ah? Amén. Ajá, bueno. Acá me dice, el Señor llama a su pueblo. El Señor llama a su pueblo. Vengan ahora y cambien su vida. Regresen a mí de todo corazón. Háganlo con ayuno, llanto y lamentos. En lugar de rasgarse las vestiduras, rasgues en su corazón, cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios. Compasivo y misericordioso, que no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar indulto. ¿Quién sabe? Tal vez Dios reflexione, cambie su decisión de castigarlos y los bendiga con cereales y vino, para que puedan ofrecerle ofrendas al Señor su Dios. Toquen la trompeta en el monte Sión. Proclamen un ayuno y convoquen al pueblo. Reúnan al pueblo, que, que se purifique la asamblea. Reúnan a los ancianos, traigan a los niños, incluso a los bebés. Que los recién casados suspendan su luna de miel. Que los sacerdotes, siervos del Señor, lloren entre el patio y el altar, diciendo, ten compasión de tu pueblo, Señor. No dejes que las naciones se burlen de lo que es tuyo. Que no digan los demás pueblos, ¿dónde está su Dios? Amén. Gloria a Dios. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, por permitirnos estar aquí delante de tu presencia, Padre Celestial. Sé tú, mi Dios amado, obrando en la electricidad, Señor, en los internet, Padre amado, para escuchar tu palabra, Señor. Sé tú en medio de la pastora, Señor, glorificándola, Señor, dándole las palabras, Señor, de sabiduría, Señor, de enseñanza hacia nosotros, Señor. Gracias por la existencia de ella, Señor. Bendito seas tú y maravilloso, Padre Celestial. Bendice y protege a María Encarnación, Señor. Cuídala, Señor. Bendícela en todo momento, Señor, en su salud, Padre Celestial. Sé tú obrando en ese cuerpo, Señor. Sé tú, mi Dios amado. Al pastor Humberto, Señor, sé tú en él, Padre Celestial, en todo su cuerpo, Señor, glorificándote. Toda dolencia, Señor, echa fuera de ese cuerpo, Señor. Sé tú, mi Dios amado. A Isaac, Señor, glorifícalo, Señor. Cuídalo, protéjalo, Señor, que él es tu siervo, mi Dios amado. A Leonela, Señor, sé tú en ella, Señor, en su cuerpo, Señor. Bendícela cada día, en cada momento, Padre Celestial. En los que no se han conectado, Señor. Sé tú en ellos, Padre amado, colocándoles inquietud, Señor, para que se conecten, Señor, para que escuchen tu palabra, Padre Celestial. Porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor. A los enfermos, Señor, a los que están enfermos en este momento, Señor. Tú conoces, Padre Celestial, el corazón de cada uno de ellos, Padre amado. Sé tú, Señor, glorificándote en ellos, Señor, para que te busquen a ti, mi Dios amado, que seas tú obrando en ellos, Padre Celestial. No permitas que el enemigo te lleve esas almas, Señor. Sé tú, mi Dios amado, en ellos, Padre Celestial, glorificándote, mi Dios. Gracias, Señor, por esta noche tan maravillosa, Padre Celestial. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra, Padre amado. Gracias por nuestra vida, Señor, por tenernos sanos, Señor,
porque estamos sanos en el nombre de Jehová, Señor. Gracias por ser tan bueno, Padre Celestial, aún no estar firme contigo, Señor, pero estás en todo momento, Señor, te estás glorificando, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto, Padre Celestial, a este mundo tan pecador, Señor, tan perverso, Padre Celestial. Obra en este mundo, Señor, en todas estas locuras, Padre Celestial, que están pasando, Señor. Sé tú, Señor, cuidándonos de cada locura, Señor, que esté pasando en este mundo, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Bendito seas tú y alabado sea tu nombre. Glorifícate de gran manera, Padre amado, para que te alaben a ti, mi Dios, que eres el único Dios, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendito seas tú y maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a ver algunos versículos que quedaron ayer pendientes. Por allá abajo que dije que leyéramos. Recordemos que vimos dentro de estos dones, vimos el de profecía, el de enseñanza y de exhortación. Entendiendo que usted puede tener el don de profecía, pero no ser profeta. Puede tener el don de enseñanza, pero no ser maestro. Lo contrario de tener el ministerio, obviamente se debe manifestar estos dones. ¿Puedo ser maestro sin tener el don de enseñanza? No. Si es maestro, el Señor le va a dar también el don de enseñanza. Pero, ¿puedo tener el don de enseñanza y no ser maestro? Sí. ¿Puedo ser profeta y no tener el don de profecía? No. Usted es profeta, usted tiene el don de profecía. Ahora, ¿puedes tener el don de profecía y no ser profeta? Sí. Vimos el don de exhortación, que es el que es más larguito, porque es el que de hecho no habíamos estudiado. Y hablamos precisamente de que este don se presenta de diferentes maneras, que la parte de exhortación no solamente es llamar la atención, también es animar, también es consolar, también es guiar, instruir. Y que lo vemos precisamente en Romanos capítulo 12, versos 6 y 8. Pero bajamos. Y aquí nos encontramos con una parte bien interesante porque se nos muestra cómo se exhorta o cómo se ve o cómo es una persona que exhorta. Exhorta como un padre a sus propios hijos. Esa es la parte de que muchas veces la iglesia no entiende. Los hermanos no entienden. Que los pastores, las personas que están ahí a cargo de su cuidado, quizás usted me puede decir, no, pero es que no todos son así. Ok, no todos son así, pero ese es el deber ser, ¿verdad? Entonces, exhorta como un padre a sus propios hijos, ¿ok? Da instrucción con paciencia, lo que nos llama la palabra a estar dispuestos a tiempo y fuera de tiempo. No es que, bueno, yo soy pastor de esta hora a esta hora, o yo soy evangelista de una hora a esta hora, yo soy apóstol. No, nosotros como cristianos, es más, nosotros tenemos que entender que aún lo que nosotros llamamos secular, ¿por qué secular? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué secular? Porque está en el sistema, pero el hecho de que esté en el sistema es secular. Usted tiene que ser cristiano dentro y fuera de la iglesia, y más fuera de la iglesia, porque ahí usted está dando testimonio. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué? Para convencer, para reprender, para exhortar con toda paciencia y enseñanza, según 2 de Timoteo capítulo 4, verso 2.
obviamente basados totalmente en la doctrina bíblica sana. Yo no puedo exhortar según mi propia opinión, según mi propio parecer. Yo voy a exhortar en función de lo que conozco de las escrituras. Por ejemplo, si alguien está haciendo algo incorrecto, obviamente lo voy a exhortar en función a lo que dice las escrituras. Es tremendo porque en esta época es una época tan dura y tan fuerte que si tú quieres predicar el evangelio, o sea, escucha como lo estoy diciendo, que hasta se escucha mal, pero lo voy a decir así, después voy a explicar por qué. Si usted quiere, que no se trata de querer, sino de deber. El deber es predicar la sana doctrina. Pero hoy en este sistema donde tenemos los ministerios corrompidos, porque tenemos los ministerios, no el ministerio en sí, las personas que están en los ministerios están tan corrompidas que ellos deciden o no de predicar la sana doctrina. Nosotros, particularmente, yo no decidí si predico, es lo que debo hacer, porque o predico la sana doctrina o no predico nada. Tan sencillo como eso, porque al final y al cabo, a nosotros se nos va a pedir cuenta por lo que enseñemos. Entonces, no podemos exhortar fuera de la palabra. No debemos. Y para hoy tenemos otro video que no se lo he pasado a Isaac. Lo podemos dejar para después. No hay problema, porque no se lo pasé. Mañana lo veremos, si Dios mediante, o el viernes. Otro cortico, pero bastante interesante. Nosotros no podemos exhortar fuera de la doctrina bíblica. O sea, yo debo llamar la atención en función de lo que está escrito. Si no, está mal, porque la Biblia nos dice, y le dice el apóstol Pablo a Tito, está en Tito 1:9, que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina. ¿Para qué? ¿Para qué yo debo retener la palabra fiel conforme a la doctrina? Para poder exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Si yo no conozco las escrituras, yo no puedo refutar a los que me están diciendo las cosas como no son. Ni tampoco puedo exhortarte conforme a lo que está escrito. Si yo te exhorto fuera de lo que está aquí, mi exhortación no es válida, no es del Señor, no viene de Él y simple y llanamente es mi naturaleza. Pero si yo te exhorto conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está acá, yo voy a contribuir a tu crecimiento. Claro, hay personas que hoy día no quieren sufrir la exhortación y es lastimoso. Y no saben cómo cuánto le duele a uno que una persona simplemente por exhortación, y a veces ni siquiera es una exhortación individual, a veces son exhortaciones colectivas y las personas simplemente deciden no estar allí, no estar. Yo le pedí específicamente al Señor hoy, Señor, tráeme gente nueva, así como Mariani, como Leonela, como Isaac, gente nueva, gente que no esté viciada de otros ministerios, ¿saben? No es que ellos no se merezcan la oportunidad de estar en un ministerio donde les enseñen, pero ¿sabes cuál es el problema que yo he visto de personas que vienen de otros ministerios? Que traen una cola de atrás, de malas enseñanzas. Aparte de malas enseñanzas, tienen altivez, orgullo y prepotencia. Y no son para nada humildes, por cierto, para recibir la exhortación. Entonces, rápidamente se retraen, rápidamente se alejan. Yo le decía al Señor hoy, Señor, trae a gente nueva, a gente que se convierta en este ministerio,
gente que no haya ido a otros ministerios, sino que ellos se conviertan y sean formados aquí por esta gente que tú ya estás formando, Señor. ¿Por qué? Para que no vengan viciados. Porque, mire, ¿saben qué es tremendo? Y se los digo de todo corazón, de la mejor manera. ¿Saben qué es tremendo? Esa gente que no es oveja sino cabra. Y saltan de ministerio en ministerio, de ministerio en ministerio, porque ningún ministerio les parece. Porque ningún ministerio se sienten bien. Porque un ratico están bien aquí y en otro ratico ya no les gustó algo y saltaron para otro lado. Y así sucesivamente. Entonces, yo le decía hoy al Señor, trae gente nueva. Y si hay gente que viene de otros ministerios, dolida, dañada, pero que sienten el llamado para estar aquí, Señor, que depongan su inmadurez, su falta de humildad y que de verdad quieran nacer de nuevo y hacerlo de manera correcta. Porque de lo contrario, aunque ustedes no lo crean, el dolor es para uno, de ver cómo entra. ¿Ustedes creen que a mí no me da tristeza cada vez que nos conectamos y todos los que éramos? No es por el volumen, porque para mí volumen no significa más que bendición. No es como otros, para otros volumen de personas significa entrada de dinero. Para mí volumen significa personas que están recibiendo la palabra de Dios como debe ser, porque es que no es que recibíamos dinero de ellas. Pero me duele porque cada una de esas personas fue ministrada incluso de manera personal por el Señor y eso fue tiempo, esfuerzo y a más allá de eso luchas. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Y de repente usted dice, bueno, pero no, pero al pastor, al líder les duelen. Les duelen. ¿Sí? No pueden pensar que van a tener a una persona que simplemente es como, no sé, la cajera en el banco, el cajero en el banco, que usted llegó, le dio su plata, lo trató solamente el buenos días, si es que le damos buenos días, hay uno que ni repugnante dice buenos días, no te piden nada, lo que te hacen es señas como que si tú fueras un animal. O sea, no tienen una interacción personal. Si usted quiere un pastor así, esta no es la congregación. Porque a la verdad, a nosotros el Señor nos llamó a cuidar, a nosotros nos llamó a alimentar, a proteger el pueblo del Señor, o sea, a sus ovejas. Entonces, eso es tiempo, eso es dedicación. Yo le estoy pidiendo al Señor que traiga obreros a su miel, porque la miel es mucha. Yo orando al Señor el año pasado, no hace mucho, en diciembre, le decía al Señor, Señor, quiero que este año que viene nosotros podamos salir a la calle a evangelizar. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Ok, de repente podemos ir nosotros, pero realmente en el momento que diga vamos a evangelizar, los voy a tener a todos. Bueno, yo sé que puedo contar con Humberto y con María. Y si no saca, pues entonces ya somos 5, pero necesitamos a Marianne, porque somos lo que somos. Esto es lo que somos ahorita para la gloria de Dios. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que envíe ovejas, obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros somos pocos. O sea, la parte de la exhortación viene a raíz de las escrituras. Si yo no te exhorto a ti por la palabra, lo estoy haciendo en mi carne y no bajo la dirección del Espíritu Santo. Y por supuesto, dice el mismo Tito 2:15, que el que exhorta y reprende lo hace con toda autoridad. Y precisamente lo hago con toda autoridad. A mí no solamente me molesta que usted pueda estar en peligro, no solamente eso, también me ocupa
que ustedes puedan ser seducidos por el mundo. Y para eso, ¿qué hago yo? Orar. Entonces, ¿usted cree que no? Entonces, mientras usted está creyendo que yo estoy aquí en mi casa, solo aquí en mi cuarto, encerrada, y que mis pensamientos vagan quién sabe en qué mundo, pues la verdad es que no. Mis pensamientos están todos con cada uno de ustedes en la iglesia, en el ministerio, qué hacer, qué no hacer. Señor, ayúdame a hacer porque es tu obra. ¿Sabes qué? Ustedes no están entendiendo que ustedes son de Dios y mi tarea es cuidarlos. Porque a mí, así como a cada uno de ustedes, Dios les va a pedir cuenta de su acto, a mí me van a pedir cuenta como ministerio por cada uno de ustedes. Una cosa es lo que usted haga por sí mismo y otra cosa es lo que yo haga. Entonces, las personas no están viendo lo que hace el pastor. Entonces, aquellos que tienen llamado pastoral, hay que apretarse el cinturón y entender que un pastor que no es asalariado da su vida por las ovejas y que no es un cuento. Y así como Jesús demostró con el ejemplo, nosotros también. Entonces, a la hora de exhortar, no es cualquier cosa, no lo es. Entonces, de hecho, dice acá en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos. Y con mayor razón cuando veis que el día se acerca. O sea, usted hoy día, usted le puede agarrar y decir a una persona, un hermano, una hermana que usted conozca que no se esté congregando y usted lo puede exhortar a través de Hebreos 10:25. Y decirle, hermana, hermano, las escrituras nos invitan a que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque un tizón apartado se enfría rápidamente. Y a mí lo que me da más de todo, me da escalofrío y me paran los vellos, es espeluznante, que tú les preguntes y todavía te digan en la cara como que uno no tiene la menor idea de lo que el enemigo está fraguando atrás, es que detrás de eso viene un apartado. O sea, cuando una persona te dice, no, pero yo no, yo estoy ahí, es mentira. Mentira. Pero lo único que yo puedo hacer por cada uno de ustedes es orar. Y usted puede decir, amén, haga eso, pero eso es muy fácil decirlo. Pero el golpe queda, porque para mí es una baja que tiene vamos a decir, el 90% de probabilidades de caer. Eso lo dice la experiencia ya. Son 20 y tanto de años, donde he visto gente que no, pero es que, y están apartados. Entonces, hasta que no le dan durísimo, entonces es que, y no es Dios, es la vida, es el sistema y es el mismo diablo que los envolvió, los apartó y les puso argumentos, porque la gente todavía tiene argumentos para presentarle a uno. Le ven a uno cara de excusado y uno simplemente tiene que decir, está bien. O sea, hacerles creer a ellos que uno cree que lo que ellos están diciendo es la verdad. Pero yo no me voy a poner a pelear con alguien que es intransigente, que es obtuso, que piensa que lo que dice es la verdad y que uno no tiene la menor idea de qué es lo que pueda estar pasando. Cuando el mundo espiritual se mueve y te hace sentir el espíritu, da testimonio el espíritu de uno que está aconteciendo. Entonces tenemos aquí los adicionales. Que vemos aquí varios ejemplos de personas que tenían el don de exhortación. Y los vamos a buscar. Vamos a empezar allí con Marianne, Hechos capítulo 11, verso 22 al 24. El hermano Humberto, Hechos 15:32. Isaac, Hechos 14:22. Leonela, segunda de Corintios 9:5. Y yo voy a buscar primera de Tesalonicenses 4:1. Entonces todos vamos a leer ejemplos acá de exhortación. Si hay alguna cita errada, pues buscamos otra porque en la clase en la parte que viene hay una cita que está equivocada
Y, o sea, lo que está escrito no es la cita que sí, lo que están citando. Valga la repetición. Entonces vamos con Hechos 11, 22 al 24. Amén. La iglesia de Jerusalén escuchó la noticia sobre el nuevo grupo de creyentes de Antioquía. Entonces enviaron a Bernabé desde Jerusalén hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio que Dios lo estaba bendiciendo, se alegró y los animó a no perder nunca la fe y obedecer de todo corazón al Señor. Bernabé era un buen hombre, lleno de Espíritu Santo y tenía mucha fe. Entonces muchos más se hicieron seguidores del Señor. Amén. Amén. Hechos 15, 32. Amén. Léalo. Amén. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Amén. Ellos eran profetas. Ahora vamos con Hechos 14, 22. Amén. Léalo. Confirmado los ánimos de los discípulos, exhortándoles a quienes permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Vemos acá que Pablo le dice ahí a los discípulos dándoles ánimo y exhortándolos. Mira, hermano, nosotros vemos en las escrituras que de manera reiterativa se exhorta a permanecer en la fe. Hay un versículo que siempre me viene a la mente con respecto al tema, y es que la palabra siempre nos viene a mi mente, es esta, que el que retrocede no agradará a su alma. Y es tremendo porque si nosotros no lo exhortamos y los dejamos así, imagínense si la gente siendo exhortada se aparta y se va, imagínense que no los exhortaran. Las personas piensan que una exhortación viene porque les tienen idea, porque no los quieren, porque, bueno, porque creen que son lo peor de lo peor, pero resulta ser que no, amados. La exhortación viene por amor. La exhortación viene por amor. Pero ¿saben dónde empieza eso? En la casa. Yo siempre entendí y yo siempre dije, mi papá y mi mamá, que fueron los que me criaron, los que me dieron todo. O sea, a mí no me gustaba, mis hermanos, ellos se iban con mi tía. Yo decía, yo no quiero, porque si alguien tiene derecho a mí de regañarme, de reclamarme, cualquier cosa, eran mis papás que todo me lo daban. ¿Qué me daban ellos? No solamente era lo material, era la formación, era la educación. Yo me levanté entendiendo que la exhortación, o sea, el regaño, ¿cómo se llama? Sí, eso, el regaño, la corrección, era necesaria. Nosotros últimamente, y digo últimamente porque eso no se veía antes, no se veía como ahora. Nosotros vemos ahora desde jóvenes hasta adultos correr de las congregaciones porque son exhortados. No, porque es que se predica mucho el perdón. Señores, si yo no predico el perdón, usted no va a ser perdonado. Es más, no nos damos cuenta de algo, y algo que les quiero decir. Si el Señor me da un tema recurrente, es porque dentro de nosotros hay alguien que necesita ese tema hasta que le amanezca. ¿Me explico? Entonces no soy yo, porque yo muchas veces le digo al Señor, Señor, ¿de qué predico? Y volvemos. Señor, por favor, si usted me viera, Señor, no me haga volver a decir eso. Y nada, tienen que decirlo porque yo no estoy aquí para obedecer. O sea, este no es el restaurante a la carta. Que cada uno de ustedes va a venir y va a decir, bueno, hermano Merita, yo quiero que usted me predique prosperidad.
Yo quiero que usted me predique que yo voy a tener a la Barbie de mujer o al Ken de marido. No, amados. El Espíritu Santo conoce este ministerio y conoce esta congregación y conoce las necesidades. Y si aquí hay necesidad de perdón, voy a predicar de perdón. Y es que la Biblia dice que si tú no perdonas, no vas a ser perdonado. La Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Entonces, nosotros no podemos pretender, no podemos creer que porque nos exhortan no nos aman. Por el contrario, la Biblia dice, por eso es que desconocer las escrituras nos hace a nosotros unos neófitos, por más tiempo que tengamos en la iglesia. Porque las escrituras dicen que el que ama a su hijo lo corrige. O sea, si a mí no me importara a ninguno de ustedes, simplemente que cada quien haga lo que le dé la gana, pero entonces eso es una anarquía. Y cada quien va a recibir la palabra y va a creer la palabra como mejor le parezca. Entonces, valga ese versículo que acaba de leer Isaac, de Hechos 14:22, exhortándolos que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y me gusta esto y señálelo, porque la gente está pensando que no necesita sufrir porque pare de sufrir. Si usted necesita, si usted cree, pare de sufrir, vaya ya, pare de sufrir. Pero resulta y acontece que las escrituras nos dicen, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas los librará Dios. Y aquí dice el escritor, o sea, el doctor Lucas, dice, que es quien escribe el libro de los Hechos, él dice aquí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire, si usted pasa por las tribulaciones antes de la gran tribulación y usted sale aprobado, usted se va con Cristo. Pero si no, usted se queda porque no pasamos la prueba. Las personas quieren venir al evangelio y que no pase nada, que todo sea un color de rosa, que solo sea que los alaben, que los adoren, que no les pidan nada, que bueno, que bailen al son de ellos. Y no es así, amado. Dios nos ama. Imagínense usted dejar a sus hijos hacer lo que les da la gana. Piense un poquitico esto. Imagínense en su casa y que sus hijos hagan lo que mejor les parezca. Explíqueme cómo va a ser el posterior tiempo en esa casa. En no muy largo tiempo. Un desastre. Ajá, un desastre. Porque de paso cada uno tiene su propia mentalidad y su propia manera de ser. Pero tienen a un papá y tienen a una mamá. Y mamá y papá son los que mandan. Y aún el papá sale a trabajar y quien queda en la casa es mamá. ¿Y quién es que ordena la casa? ¿Quién es el que queda en la casa construyendo la casa? No es la mamá. Imagínense que dejásemos hacer a los hijos lo que bien mejor les parece. No podemos. No podemos. No debemos. Porque, ok, usted puede que en su casa deje que haga lo que les dé la gana, partan todo, dañen todo. Me pregunto, cuando usted salga con esos niños a la calle, ¿quién va a querer que usted llegue a un lugar con ellos? Nadie. Entonces vas a recibir el dolor, vas a ver el dolor y vas a sentir el dolor porque vas a ver el menosprecio para con tus hijos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere hijos sanos. Dios cría hijos sanos, guerreros, poderosos en él. Segunda de Corintios 9:5, Leonela. Amén. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra.
Ok. Aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, los exhortó para que ellos fuesen primero y preparasen la generosidad antes prometida. Está hablando de toda la parte de la hospitalidad y atención de vida para la llegada de él a aquel lugar. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, os rogamos, primero un ruego, y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica? Le está diciendo a ellos que primero hace un ruego. Primero, cónchale, por favor. Y después viene la parte de la exhortación. Y le dice, y les exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros. Ahora me pregunto yo, ¿cómo rayos Pablo aprendió cuál era la manera de conducirse? ¿Acaso no vio Pablo a Pedro? Sí. Y a los demás apóstoles, claro. Pablo estuvo siendo preparado por ellos. Imagínense a Pablo antes de ser quien fue luego, diciendo, no, Pedro, pero si es que a mí Dios, eso mismo me llamó. Y como él me llamó, yo voy a hacer lo que a mí me da la real gana porque Jesús me llamó. No, Pablo se sujetó, tan sujeto que no solamente, obviamente él era judío, conocía la ley, pero después conoció todo lo que tenía que conocer acerca del evangelio. ¿A través de quién, amados? A través de los apóstoles que les antecedían. Y después Pablo llegó a tener la autoridad que tuvo, porque no solamente aprendió, se sujetó y practicó. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos personas en las congregaciones donde, no, pero es que es a mi manera? Señores, a tu manera está en el mundo. A tu manera está allá afuera. Aquí en la iglesia es a esta manera, a manera de las escrituras. La gente quiere tener autoridad, pero no se sujeta a autoridad. Imagínense ustedes, Marianne con un llamado evangelístico, pero ella no se quiere sujetar. No, revoco esa maldición de la vida de ella. Un ejemplo. ¿Quién se va a sujetar? Ni los demonios. Porque el mundo espiritual nos conoce a todos y cada uno de nosotros. Que muchas veces tenemos cara de piedad, pero negamos la eficacia de la misma. Gente que pone cara de borrego degollado, pero son arpías por dentro. Que se ven así como que hay, pero cuando tú ves lo que son en realidad, tú dices, ¿es en serio? A mí me ha pasado, lo he visto. Y es triste. Es muy triste. Seguimos con nuestra cita. Vamos todos a Judas. Un libro casi no leído. A las personas les cuesta leer Judas, siendo que Judas es son solamente 25 versículos. Judas verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas le escribe aquí a la iglesia, ¿verdad? Y les está diciendo a ellos, señores, hay falsas doctrinas, hay falsos maestros, y yo tengo tengo premura, tengo necesidad de escribirles a ustedes acerca de la común salvación. Y les voy a decir algo, esto está tan vigente hoy, que a mí me da de todo oír
y ver cómo el enemigo quiere sacar a cada uno del camino, porque ya sabe que el tiempo se acerca. Señores, el enemigo sabe que ya Cristo está por venir a arrebatar a la iglesia, a llevarse a la iglesia, y él sabe que los que se queden, eso va a ser cuesta arriba. Y él va a tratar por todos los medios que esas personas que se queden, aún siendo cristianas, nieguen a Cristo. Entonces, lo que escribe Judas aquí está tan vigente hoy para nosotros, que no es posible que usted no pueda oler al enemigo a 1 kilómetro. Y que nosotros tenemos que ser firmes, porque de lo contrario, mire, se lo lleva la pelota. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, espíritus y huestes que gobiernan en las regiones celestes. Entonces usted tiene que estar total y completamente en oración y en vigilia. No en la vigilia que hacemos de la noche, en esa también, pero ¿qué es estar vigilante? Es que usted esté de continuo todos los días de su vida, las 24 horas del día, y con discernimiento de qué es lo que se está moviendo alrededor suyo. ¿De dónde vienen las cosas que vienen? Vemos allí el caso de Jesús con Pedro. Jesús está hablando con Pedro y le dice que va a morir. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, tal cosa no te acontezca, que no sé qué, no sé cuánto. Y era Pedro, señores, era Pedro. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba. Era Pedro. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Quién nos está hablando? ¿Quién está alrededor de nosotros? Porque está en juego tu salvación y tu vida eterna. Hoy, todos nosotros debemos contender ardientemente por nuestra salvación y nuestra vida eterna, porque el enemigo no está detrás de los que ya tienen, no está detrás de los tibios, ya están tibios, no está detrás de los que están bien apartados, ya están apartados, no está detrás de aquellos que ya están en el mundo, pues en el mundo están en sus manos. Está detrás de aquellos que no le pertenecen, que Cristo se los arrebató del mismo infierno y que hoy están inscritos sus nombres en el libro de la vida. O sea, usted y yo. De nosotros es que está detrás. ¿Y para qué cree usted? ¿Para premiarnos? No. Él está detrás para que usted y yo sucumbamos a sus planes. ¿Y cuál es el plan de él? ¿Qué dice las escrituras? Que Satanás vino para robar, matar y destruir. ¿Más para qué vino Jesús? Para dar vida y vida en abundancia. Y dice las escrituras también que Jesús apareció para deshacer toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, este es el tiempo donde la exhortación está cobrando mayor peso y mayor auge, porque la iglesia hoy, que está bastante adormecida, el que le moleste eso que le moleste, pero es la verdad, están sumergidas en la falsa prosperidad, están sumergidas en dogmas de hombre, vestimenta, en X cantidad de cosas, menos en lo que verdaderamente permanece, y es tu vida espiritual. Entonces, él les dice aquí, me ha sido necesario escribir o exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Ah, no, yo no me voy a ir a poner a pelear con el fulanito, sutanito y perencejo. No, pero mi pelea, vuelvo y repito, no es contra carne ni sangre. Dice que nuestras guerras no son carnales, nuestras armaduras, perdón, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Porque yo no tengo lucha contra lo físico, tengo lucha contra lo espiritual.
Pero eso espiritual se materializa con personas que vienen a quererte seducir para que tú de una manera u otra te veas envuelto y cuando abras los ojos, ya mira, está listo. Está listo. O sea, eso es lo que le está diciendo el apóstol Judas aquí a la iglesia. Ahora bien, según Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11 y capítulo 5, verso 14, ¿en qué actitud una persona debe exhortar a otra? Entonces vamos a leer los versículos, no se preocupen, vamos a leer los versículos. Entonces le vamos a pedir allí a Isaac que lea Primera de Tesalonicenses 2:11 y Leonela 5:14 para responder esa pregunta. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:11. Amén. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Amén. Entonces ya vemos que con qué actitud ya nos va dando la primera. Vamos a 5:14 antes de responder. Quédese con el versículo. Ya me imagino que de primero usted supo que es la primera palabra que va ahí. 5:14, Leonela. Amén. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Entonces, hacemos la pregunta. Ya leído los dos versículos, preguntamos, ¿en qué actitud una persona debe exhortar a otra? Cuando se vean que tienen poco ánimo. Ajá. ¿Con qué actitud como padres? Que es lo primero que dice en Primera de Tesalonicenses 2:11, que fue el primero que leyó Isaac, 2:11, que nos dice, así como también sabéis de qué modo como el padre dice a sus hijos exhortábamos y consolábamos. Entonces, como padre, ¿qué debemos hacer según el verso 14? Rogar, amonestar, alentar, sostener y ser paciente. Esa es la actitud que debemos tener al exhortar. ¿Qué debemos ser como padres? Muchas veces uno se encuentra rogándole a la gente y es verdad. Y la gente juega con eso. Amonestando a las personas, pero todo en el amor. Alentándolas, sosteniéndolas, dándoles ánimo, dándoles palabras de fortaleza. Y pacientes para con todos. No, yo no voy a seguir diciéndole nada a ese cabezón porque ese cabezón no hace caso. No. Una y otra vez. Ahora vean, nos quedó claro la actitud. ¿Sí? Ok. Ahora bien, cuando exhortando, ¿qué cosas se animaron las personas para hacer? Vamos a ver. Primera de Pedro 5, 1, 2, Marianni. Primera, Marianni va a leer el versículo y nos va a decir qué cosas se animaron a hacer, que dice el versículo. Isaac, segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Leonela, primera de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Y yo voy a leer segunda de Tesalonicenses 3, 12. Entonces, si quieren, nos podemos ir incluso todos a cada versículo, pero cada quien va a leer y va a agregar qué fue lo que se animaron a hacer en cada una de estas exhortaciones. Nos vamos primero a Primera de Pedro
capítulo 1, ¿cierto? Perdón, 5. Capítulo 5, verso 1 y 2. Voy. Amén. Amén. Esta era en Juan. Tranquilo. Primera de Pedro 5, del 1 al 2. Me dice, tengo algo que decirles a sus ancianos, líderes. Yo mismo soy un anciano. Soy testigo de los sufrimientos de Cristo y compartiré la gloria que nos será revelada y compartiré la gloria que nos será revelada. El 2. Les ruego que cuiden el rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad. Como Dios quiere, háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. Amén. Amén. Entonces, ¿qué animaron que hicieran? ¿Qué se están animando? ¿Qué están animando que hagan allí? Según este pasaje. Como que cuidar el rebaño y hacerlo sin ningún interés, algo así. Eso fue lo que entendí. Eso mismo es. Allí Amén. están diciendo que cuiden al rebaño, cuiden a la iglesia, a los hermanos, a las ovejas, pero que sea de manera voluntaria, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Muy bien, Mariani. Ahora vamos con Isaac, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 4. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquéis la palabra, que incites a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amén. Ok, ¿qué es lo que estamos animándonos aquí en esta exhortación a que debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que predicar, primero que nada. Ajá. Nos incita a predicar. Bueno, que nuestro Señor Jesucristo siempre lo ha dicho, salir, ir y predicar a las naciones. Tenemos que predicar. Sea en tiempo o fuera de tiempo. Hay que redarguir, hay que reprender y exhortar con paciencia, que creo que es lo más difícil, pero hay que exhortar con paciencia y con una sana doctrina. Porque, bueno, ahí habla de los tiempos que vendrán, de maestros que no tienen sana doctrina, que es lo que estamos prácticamente pasando hoy en día. Excelente. Y de hecho, como bien acaba de decir Isaac, no espere que ese tiempo llegue, ya ese tiempo llegó. Ya estamos entre falsos profetas y maestros. Entonces, según segunda de Timoteo 4:1-4 al 4, nos dice que hay que predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo, a redarguir, a reprender y a exhortar con toda paciencia y doctrina. Le hemos venido diciendo desde que hablamos hace rato el resumen de lo que era la parte de la exhortación. Ahora viene nuestra princesa Leonela, primera de Tesalonicenses 2:11-12. Amén.
Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí una vez más, este pasaje nos recalca de que debemos exhortar como padre a los hijos, como exhortaban los padres a los hijos en su momento. Y encargando también de que cada uno de las ovejas o de los hijos de los hermanos de la iglesia anden como digno de Dios, o sea, en el camino del Señor, porque Él nos llamó para su camino, para su reino, para dar gloria a Él. Amén. Así mismo es. Y eso es una solicitud que obviamente está vigente y no va a dejar de estar vigente. Amados, debemos conducirnos y andar como es dignos, como es ser hijo digno de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:12 nos dice de la siguiente manera: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué les está mandando a hacer? Que coman su propio pan. O sea, trabajen para que coman. ¿De quién se refiere aquí? ¿A qué está hablando? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? El deber de trabajar. Porque recuerden que él mismo no se hacía gravoso. Y eso es una de las razones por las cuales yo no obligo a nadie, porque recordemos la clase de la ofrenda, el diezmo y la ofrenda. El diezmo que está en la ley mosaica, el diezmo para la iglesia de Israel, tenía un valor en base a la ley, era un deber. Y aunque la 10ª parte para esa ley era de Dios, hoy nosotros entendemos que todo es de Dios. Ojo, entonces esto queda todo. No, no. Usted va a dar conforme esté en su corazón, porque ahora no vale tanto, no vale, el valor no yace en la cantidad, sino en tu corazón, en lo que está en tu corazón. Pero eso lo vamos a ver este viernes, porque yo sé que predicamos que tenemos que ser, o sea, yo no predico eso y ustedes lo saben, yo no predico persecución por diezmo, porque está fuera de lugar. ¿Ok? El diezmo no salva a nadie. Es más, hay gente, hay congregaciones que tienen a las personas y no los exhortan por su pecado, por los diezmos, porque tienen temor de que se vayan de la congregación y los dejen sin diezmo. Aquí no pasa eso. Aquí no pasa eso. La gente se puede ir construir su plata. Si no quiere obedecer a la verdad, yo no voy a correr a nadie, la gente se corre sola. Pero yo no lo voy a dejar de decir la verdad porque usted dé dinero. Porque a todas estas, esto se trata de relación y de comunión con Dios. Hoy nosotros vemos diezmo, ofrenda en la actualidad como el apoyo, el amor que usted le da a la obra. Y eso lo hemos hablado varias veces y este viernes vamos a culminar la clase de diezmos y ofrendas según Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el impulso, el poder, la importancia se le da a tu corazón. Por eso es que vamos a ver la diferencia entre lo que dio la viuda y lo que daban los poderosos. Quizás lo que daban los poderosos era mucho dinero y la viuda solamente dio el sustento de 2 días de trabajo. Y para los que recolectaban la ofrenda, quizás ella no dio nada, pero para Jesús, ella lo dio todo. ¿Saben por qué? Porque era lo único que tenía, lo que significa que entregó su vida, sin importar si ella tenía con qué comprar o no alimentos. Y eso es lo que importa hoy de lo que usted da. No lo que le dé, no que dé de lo que usted le sobra, porque eso no habla de tu fe y de tu amor a Dios. Eso habla de que tú puedes. Entonces, la ofrenda y el diezmo toma otra connotación para nosotros.
Y acá el apóstol Pablo está hablando precisamente del deber a trabajar. Y él los exhorta y les dice a los tales, podemos ir un versículo atrás para que entendamos, el verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. O sea, gente que andaba ociosa, gente que andaba era buscando chisme, parado en una esquina haciendo tiempo, gastando tiempo, ni siquiera en oración, ni en ayuno, ni nada de eso. Entonces dijo, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aquí la exhortación fue para mandar a trabajar a la gente. Y de hecho, el que no trabaja, que no coma. Una cosa es que usted esté llamado a un ministerio y Dios lo sostenga y usted está metido en oración, en ayuno, estudió la palabra para prepararse, para dárselo a los hermanos. Y otra cosa es que usted se siente de vagabundo en una casa a chismear, a coserle la vida a la gente, a coserle traje y crea que no, Dios me mantiene. Dios no mantiene a vago. Seguimos. Allí. Ahora bien, aquí tenemos otros versículos. Dice, ¿quién animó a quién? Entonces vamos a leer. Porque yo les dije que leyeran esto. Y bueno, hagamos la tarea hoy juntos. Hechos 14, 21, 22, que ya lo leímos por ahí, pero vamos a ver quién animó a quién. Vamos a pedir al hermano Humberto que lea Hechos 14, 21 al 22. Y vamos a ver entre todos quién animó a quién. Mariani, Hechos 16, 40. Isaac, Hechos 21. Y Leonela, 2 Corintios 1, 3 al 7. Entonces estamos en Hechos capítulo 14, versos 21 y 22. ¿Quién animó a quién? A ver. Amén. Léalo. Dice Hechos 14, 21, 22. Sí. Ok, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole y a que permanecieran en la fe y diciendo, es necesario que otra vez es necesario que otra vez de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Amén. Bueno, para nosotros saber quién anima a quién, necesitamos leer el versículo anterior a esto. Entonces vemos aquí, versos 19 y 20, que el hermano Humberto leyó 21 y 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos a los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe. Ahora bien, ¿quién animó a quién?
Está bien interesante esta lectura y tremenda. ¿Quién animó a quién? Pablo y Bernabé animaron a los seguidores. Así mismo es. Y pregúntese, ¿qué ánimo podía tener Pablo que acababa de ser apedreado y dado por muerto y le tocó animar a los discípulos? Me pregunto, ¿estamos a esa altura? Respóndame sí o no. 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 Para que veamos que seguimos siendo niños y por eso vemos tantas bajas hoy en las iglesias. Pablo acababa de ser apedreado. María, ni lee esa lectura en tu Biblia, del verso 19 al verso 22. Porfa. O por lo menos 19 y 20. Amén. 14, 19 y 20. Ajá. Entonces unos judíos vinieron de Antioquía e Ícono y convencieron a la gente para que se pusieran en contra de Pablo. Ellos lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron allí creyendo muerto. Pero cuando los seguidores se reunieron alrededor de Pablo, él se levantó y regresó a la ciudad santa. Al día siguiente, Pablo se fue con Bernabé a Derbe. ¿Sigo? Sí, sigue. Pablo y Bernabé también anunciaron la buena noticia de salvación en Derbe, donde ganaron muchos seguidores y luego regresaron a la ciudad de Listra, Ícono y Antioquía. En esas ciudades fortalecieron a los seguidores y los animaron a seguir fieles, diciéndoles, para entrar al reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Amén. Imagínense, un hombre que acababa de haber sido dado por muerto. Imagínense la paliza que recibió Pablo. Que lo apedrearon y lo dieron por muerto, que lo arrastraron fuera de la ciudad y ahí lo dejaron. Y al otro día se levantó y se fue con Bernabé a seguir predicando. ¿De qué estaba hecho ese hombre? De lo mismo que tú y yo, Dios quiere que estemos hechos. Pero nos duele que nos llamen la atención, nos duele que nos digan, cuidado que te estás equivocando, cuidado que el diablo te tiene rondeando. ¿Qué le dijo Jesús al apóstol Pedro? Pedro, te pidieron para zarandearte. Y yo no me imagino a Jesús diciéndole, ay, Pedrito, Pedrusco, Pedro, ¿tú sabes qué? Satanás te quiere zarandear. No. Pedro, te han pedido para zarandearte. Pero Jesús oraba por él. Y lo zarandearon, señores. Lo zarandearon. Seguimos. Hechos 16:40. ¿Quién le corresponde? A mí era. Ajá, dele, mami. Amén. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, donde vieron a los creyentes y le dieron mucho ánimo. Luego partieron de allí. ¿Quién animó a quién? Pablo y Silas a los creyentes. Así es. ¿Y dónde estaban Pablo y Silas? En una fiesta.
Presos en la cárcel. Presos en la cárcel. La gente pasa por un mal momento y se desmoraliza y dice, no, ¿para qué seguir? ¿Sí o no? No, pero es que si nos va mal, ¿para qué? No, pero es que ¿qué voy a decir yo si me fue mal? Y esta gente, mientras más golpeada era, más iban a predicar y más se glorificaba a Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que no lo estaban haciendo en su fuerza. Y ellos sabían que poderoso era Dios quien los guardaba y quien estaba ahí con ellos. Y que si morían, se iban con el Señor. ¿Es que acaso creen ustedes que ellos no sabían lo que dijo Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos leían y Pablo conocía las escrituras. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que el enemigo nos hace ¡bú! Y nosotros ¡ay! Damos la media vuelta y marca la milla. Necesitamos, amados, pararnos firmes. Yo le pido al Señor que sus hijos se conviertan en verdaderos soldados. No gente de cristal, no gente que todo es, ay, me vio mal, ay, pero es que no me saludó, ay, pero es que todo. Señores, el reino de los cielos se hace violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y son los violentos con el mundo espiritual. Seguimos, porque estos ejemplos están muy buenos. Hechos 21, le correspondió a Isaac. Amén. Después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y habiéndolos exhortados y abrazados, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Quién animó a quién? Pablito a los discípulos. Pablito a los discípulos. Los exhortó y los abrazó. Vamos con 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 7, con nuestra amada Leonela. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Quién consuela a quién? ¿Quién anima a quién? No te oí, mami. Cristo nos consuela a nosotros. Amén. A través del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo allí? Nos está animando, señores. Así como Cristo padeció, nosotros también. Pero así como él mismo resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Ok? Entonces, quedamos claros con la parte de la exhortación. Entramos a la sabiduría. Voy a tomar estos minutitos. No me voy a extender mucho. Vamos a dar hasta donde me lleguen las 9:25 para terminar esta. Y nos vamos a quedar acá con esta parte de la sabiduría y así continuamos el próximo martes con el favor de Dios. La palabra de sabiduría, señores, no es don de sabiduría porque la sabiduría total, completa y absoluta es Dios. Es palabra de sabiduría que es una porción que Dios da a los que tienen palabra de sabiduría. Ahora bien, 1 Corintios 12:8, porque a uno se les da palabra de sabiduría por medio del Espíritu Santo.
Aquí dice, la palabra de sabiduría es la habilidad de recibir la visión acerca de cómo puede aplicarse el conocimiento a las necesidades específicas, dado los hechos sobre cualquier situación. Una persona con este don sabe aplicar los hechos para traer una solución sabia. O sea, una persona con palabra de sabiduría sabe dar solución a situaciones de manera sobrenatural. No es natural, porque no es sabiduría humana, es sabiduría celestial. La palabra de sabiduría es una visión divina sobre personas y situaciones que no son obvias a la persona media. Esta sabiduría dada por Dios se combina con una comprensión de qué hacer y cómo hacer. O sea, Dios muestra la situación y dice qué hacer y cómo hacerlo. Da la solución a través de palabra de sabiduría. Este don no se llama el don de sabiduría porque no se da la sabiduría total de Dios a una persona. Es una palabra de sabiduría, solo una porción de la sabiduría infinita de Dios. Esa persona tiene don de sabiduría, esa persona tiene palabra de sabiduría. Colosenses 2:3 dice, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Jesucristo fue llamado sabiduría de Dios, según 1 Corintios, capítulo 1, verso 24 y 30, dice, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros justificación, santificación y redención. Entonces vemos que para nosotros la sabiduría es Jesucristo. Déjeme decirle, ¿qué dice Proverbios acerca de la sabiduría? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Usted quiere ser sabio? Ríndase a Dios y obedézcale. Si usted quiere ser sabio, ríndase a Dios y obedézcale. Quizás el mundo le va a decir, uy, qué tonto, qué tonta, pero no. Esa es verdadera sabiduría. La sabiduría piadosa no es igual que la sabiduría del mundo. Y eso nos lo establece muy bien las escrituras. Vemos acá en Santiago capítulo 3, verso 14 al 17 que nos dice, pero si en vuestros corazones tenéis amargos celos y contiendas, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Entonces vemos que Santiago capítulo 3, los versos del 14 al 17, nos describe cuál es la verdadera sabiduría. Y esa sabiduría es Dios. Y la sabiduría que viene de Dios, que viene del cielo, es precisamente así. Es pura, es pacífica, es tolerante, complaciente no porque complace todos los caprichos. No se trata de ese tipo de complacencia, realmente. Llena de misericordia, de buenos frutos, imparcial, no se parcializa. No es que, ay, pero que esta es sangre de mi sangre, como es sangre de mi sangre, así ella o él lo esté haciendo mal, pero es sangre de mi sangre. No, señor. No, señor. La verdadera sabiduría no se parcializa, es imparcial y no es hipócrita. Si usted no tiene el don de la palabra de sabiduría, usted todavía puede desarrollar la sabiduría espiritual. Ojo con esto. Ay, pero bueno, pero no todos tienen el don de sabiduría. No,
pero todos debemos, si estamos llamados a desarrollar sabiduría espiritual. Es más, usted no puede ir a un ministerio sin tener sabiduría espiritual. ¿Cómo usted adquiere la sabiduría espiritual? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede recibirla? Estudiando las escrituras y aplicándolas bien. No es que, bueno, lo que me conviene y lo que no me conviene. Y esta es otra. Bueno, a Michaeli, porque no es sangre de mi sangre, toda la ley y el peso. Pero a Humberto, porque es sangre de mi sangre, yo tengo complacencia y lo paso por alto y no le aplico la palabra como debe ser. Usted es un hipócrita. Usted es un hipócrita. Aquí no se trata de sangre. Aquí se trata de pactos y de compromisos reales con Dios. Porque déjenme decirles algo. Es más sangre tuya. En el caso que yo puse, que me puse yo acá como caso, y puse a Michael y puse a mi papá. En mi caso, que no es el caso tal, como tal, porque ambos son cristianos, ¿verdad? Pero en mi caso, Michaelis es mi hermana en Cristo. Y si tuviese alguna persona que fuera de mi sangre, que no fuera mi hermano en Cristo, es más mi hermana, Michaeli, que el mío de sangre. Me explico. Eso se entiende. Porque en el cielo, si la persona que es mi familia y no se convirtió, no se arrepintió, ni se convirtió y se quedó y se fue para el infierno, yo no me voy a encontrar con esa persona, pero me voy a encontrar con Michaeli, que es mi hermana en Cristo Jesús, que nos une la sangre de Cristo que tiene poder. Por eso nosotros tenemos que comenzar a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento de su palabra. Porque sí es verdad que nosotros amamos a nuestra sangre de nuestra sangre, pero eso es totalmente terrenal. Y si usted los ama, usted debería estar orando por ellos y no sucumbiendo a las cosas que el enemigo haga a través de ellos para que ellos se puedan salvar. Entonces, aquí nos habla Santiago precisamente de lo que es la verdadera sabiduría. Y si usted no tiene el don de palabra de sabiduría, pida al Espíritu Santo que le dé el don, o por lo menos que le ayude a obtener esa sabiduría espiritual que todo cristiano necesita. Esta sabiduría espiritual no es para un grupito, es para toda la iglesia de Cristo. No, pero es que ese es para el pastor, para el evangelista, para el profeta, para el maestro, para el apóstol. No, es para el cuerpo de Cristo la sabiduría espiritual. ¿Ok? Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. O sea, que el conocimiento de la palabra de Dios te hace ser a ti sabio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. El necio pasa y recibe el daño. Si yo leo eso y yo estoy viendo en mi panorama que hay un mal ahí, el sabio ve el mal y se va. Pero el necio, no, eso no me va a pasar a mí. Se queda ahí y ¡plum! Cae en la trampa y se lo llevó. ¿Ven cómo el conocer las escrituras nos hace a nosotros sabios? El principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Aquí usted puede pedirle la sabiduría a Dios. No lea lo que está allí porque esa cita está mala. Busquemos Santiago 1:5. Le vamos a pedir a Mariani que busque Santiago 1:5, por favor. Porque la cita como está ahí está mal. No está citada bien. Y cuando las revisé me di cuenta, yo dije, eso no dice Santiago. Entonces, vamos a buscarlas y no las lee Mariani, por favor. Amén. Santiago 1:5. Sí, mi amor.
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Amén. Amén. El que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará. Pidamos sabiduría, amados. Pidamos sabiduría. Se da la sabiduría a aquellos que viven una vida piadosa. O sea, aquella gente que realmente está viviendo conforme a lo que dice las escrituras, como hace rato leía Leonela. A los que andan que son dignos de ser hijos de Dios, se comportan como dignos hijos de Dios. Proverbios 2, 6, 7 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Él atesora eficientemente sabiduría para los rectos. Él es el escudo de los que caminan en integridad. El escudo de los que caminan en integridad. Y me gusta porque ahorita no lo tenía, me viene ahorita a memoria, lo trae el Espíritu Santo a memoria, no recuerdo exactamente la cita, pero si no me equivoco es Isaías, que dice por ahí en un pasaje que cuando nosotros andamos en él, por más torpe que seamos, no tropezaremos. A mí ese pasaje me gusta. Tenía tiempo que no me venía a memoria. Es más, lo voy a buscar acá. Porque eso tiene que ver precisamente con la sabiduría. Para decírselo. Exacto. Vámonos. Isaías 35. Uh-huh. Isaías capítulo 35, verso 8 y 9 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Por qué? Porque Él está ahí con nosotros. No pasará inmundo por Él, sino que Él mismo, o sea, hablando de Dios, estará con ellos. ¿Con quién? Con nosotros. El que anduviere en este camino, en el camino del Señor, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Qué hermosa es la palabra del Señor. Gracias, Isa. Yo leyendo por allá y él lo tenía aquí. Gracias, hijo. Ahí está. Me gusta, a mí siempre me llama la atención ese, bueno, a mí me llama la atención todo el profeta Isaías, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención el que anduviera en este camino. ¿En cuál? En el camino de Dios, amado. Por torpe que sea, no va a tropezar, no se va a extraviar, porque es un camino de sabiduría, porque usted se deja guiar por el Espíritu Santo a través de su palabra. Ese es el detalle. ¿Preguntas hasta este punto? Todo claro y raspado. Todo claro y raspado. Bueno, volvemos a nuestra guía. Para finiquitar este punto aquí, entonces vemos allí. Pero recuerda, esta sabiduría espiritual es disponible a todos los creyentes. Y no es igual que el don de la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una habilidad especial dada por Dios a través del Espíritu Santo. O sea, el don de palabra de sabiduría es un don. Y no significa que usted no lo puede tener, el Señor se lo puede dar. Pero la sabiduría espiritual debemos pedirlo todo y trabajar para obtenerla en el nombre de Dios a través de la guía del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué van a hacer ustedes? Por favor, lean esta parte, estudien esta parte. ¿Cuáles son las diferencias entre las dos sabidurías que acabamos de estudiar? O sea, la sabiduría espiritual y la palabra de sabiduría.
Pero aquí te dice, la palabra de sabiduría era operativa en su vida. Vemos ahí alguna cita. Y la sabiduría era evidente en el ministerio de Esteban. Ahí vemos otra cita. Esteban tenía sabiduría espiritual, pero arriba, con Pedro, tenía el don. O sea, y así sucesivamente. Estudien esta parte, porque si no nos va a tocar igualito el martes hacer este estudio. Lo vamos a hacer el martes, porque la idea es que lo hagamos y lo aprendamos. Entonces, el martes quedamos aquí. Cuando regresemos el martes, nos vamos a ir a la página número 91 para el estudio adicional de lo que es la parte de sabiduría. ¿Les parece? Bueno, de verdad, bendiciones para Jenny y el hermano Yoselvi. Dios me los bendiga y me los guarde, igualmente a mi Mike Kelly. Vamos a estar orando para ser despedidos. Nuestra hermana directora hoy, nuestra hermana Marianne. Amén. Gracias, Señor. Bendito seas tú, Señor, maravilloso. Gracias por permitirnos escuchar y entender tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial. Porque en cada palabra, Señor, nos da más enseñanza para seguirte, Señor, para estar allí firme, Padre, delante de ti. Gracias por las correcciones, Señor. Gracias por esas enseñanzas que nos das cada día, Señor, para que estemos firmes delante de ti, para que sigamos tus mandamientos, Señor. Gracias por la vida de la pastora. Gracias por todos los hermanos que estamos conectados y los que no se conectaron, Señor. Colócales inquietud, Señor, para que lo hagan, Padre Celestial, para que busquen de ti, Señor. Llámalos, Padre Celestial, para que ellos estén firmes delante de ti, Padre amado, para que te alaben, Señor. Para la hora de tu venida, Señor, estemos allí todos, Padre Celestial, anhelando ese momento, Padre amado. Señor, bendice a los enfermos, Señor, en todo momento, esa gente que está ya, que ya no le dan esperanza de vida, Señor. Sé tú en esos corazones, Padre amado, para así en su último momento, Señor, busquen de ti, Padre Celestial. No permitas, Señor, que esas almas se vayan al infierno, Señor. Sé tú obrando allí, Padre Celestial. Cuida a los niños, Padre amado. Bendícelos, protégelos en todo momento, Señor. Sé tú obrando, Padre Celestial. Cuida a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Cuida sus casas, Señor, que descansen. Sé tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. Colócanos cada día ese corazón más puro, Señor, para seguir buscando de ti, más humilde, Padre amado. Que seamos más humildes, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por esta noche. Te amamos, Señor. Bendito seas tú, maravilloso, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén.